acostumbramos un poquito, digo un poquito, o que si es normal o es puntual haberse acostumbrado. ¿Cómo te vas, Sabri? Buen día, ¿cómo viene todo? Hola, Vani. Buenos días. Muy buenos días a vos, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es Acá un estamos placer. dispuestos a hablar un poquito acerca del estrés. Ahora, qué tema, ¿no? Porque estamos hablando también con otras compañeras terapeutas y nos está llegando mucho esto del día a día. Nosotros hemos hablado puntualmente en este programa muchas cosas que también pueden llevar al estrés, pero esto, ¿no? De ir recordando un poco a qué nos referimos con estrés o estrés crónico y cómo lo podemos identificar en nuestra vida. Decir, che, mirá, me acostumbré a vivir en esta situación. Sí, la verdad que es un tema que nos atraviesa mucho a todos y con la forma en la que vivimos, ¿no? De vivir tan acelerados, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Es como que el ritmo de vida nos va llevando a mal acostumbrarnos, diría yo, ¿no? Porque es como vos decís, nos terminamos acostumbrando a vivir en un estado de estrés, de malestar, que ya vamos a ir viendo que es puntualmente, pero lo llega una manera que, un momento que lo naturalizamos, ¿no? Lo naturalizamos de tal manera que empezamos a pensar que es normal por la sociedad, por el contexto, todos vivimos así, y la verdad que no. Por suerte tenemos un montón de herramientas a mano como para equilibrar un poco este malestar que nos genera el estrés, ¿no? Y si tenemos que hablar puntualmente de, a ver, ¿qué es el estrés, no? Como para empezar a pensar de qué estamos hablando, tenemos que pensar, yo siempre lo grafico como si fuera un vaso de agua, ¿no? Un vaso de agua que se va llenando de a poquito, gotita a gotita. Todos tenemos problemas, tenemos conflictos, tenemos preocupaciones en la vida diaria, cotidiana, gotita a gotita. Ese vaso se va llenando. Y eso es normal, eso es parte de la vida, nos pasa a todos. No se trata entonces de evitar que esas situaciones nos pasen, porque eso es prácticamente imposible, sino que el problema, o sea, el estrés malo, ¿no? Que también se lo conoce como distrés, ocurre cuando ese vaso empieza a rebalsarse. ¿Y por qué se rebalsa? Porque no nos hemos ocupado de ir vaciándolo, ¿no? Entonces ahí es cuando aparece este estrés que es el que nos genera problemas en el cuerpo, en la mente, en las relaciones, ¿no? Es Ujú. como una balanza que está desbalanceada. Hay problemas, conflictos, situaciones, demandas del ambiente y uno no tiene las herramientas suficientes como para poder afrontarlos. Ujú. Entonces ahí aparece el estrés. ¿Y hay una diferenciación del estrés con un estrés crónico? ¿Se podría decir que el crónico tiene que ver con haber mantenido durante tanto tiempo una forma de vida con activando todas las alertas en el cuerpo? Exactamente, exactamente. Porque el estrés en sí, como palabra estrés, como fenómeno de estrés, no es malo, porque el estrés es esta reacción natural que tiene el cuerpo de prepararnos para defendernos, ¿no? De los conflictos, de los problemas, de las amenazas. Entonces, es quien nos cuida, es quien nos defiende, y eso es adaptativo, eso es saludable, es quien nos permite, el estrés nos permite salir corriendo cuando, no sé, suena la alarma de incendio, por ejemplo, o mirar el semáforo, o apurarnos si viene un auto y nos quiere pisar, ¿no? Es esa reacción de defensa natural que tiene el cuerpo. Ujú. Pero como vos decís, cuando empieza a ser crónico, ¿cuándo empieza a ser crónico? Cuando está sostenido durante mucho tiempo, Ujú. ¿no? Y la persona empieza a sentirse como constantemente En apagada, lucha. cansada, sin ganas, con problemas para dormir, con problemas con irritabilidad constante, preocupaciones constantes. Es como que es un estado constante, ¿no? Ahí estamos hablando de estrés crónico, es ese estado de alerta interna constante, es como que esa alarma interna no se apaga nunca. Entonces, ahí estamos hablando de estrés crónico. Ujú. Y ahí es donde está afectando el cuerpo, como decías, ¿no? Y después puede
ya puede pasar a mayores porque al bajar nuestras defensas de esa manera, también enfermarnos más puede ser un síntoma. Sí, ese es uno de los síntomas del estrés crónico, exacto. El estrés Bien. crónico puede afectarnos en distintos niveles, ¿no? O sea, si hablamos a nivel físico, nos damos cuenta de que quizás la persona que tiene estrés crónico es una persona que tiene muchos dolores de cabeza, ¿no? O dolores de cabeza constantes, dolores de musculares, ¿no? Mucha contractura, mucho dolor de espalda, se enferma muy seguido, porque como vos dijiste, es una persona que le baja las defensas, su sistema inmunológico. Esos son síntomas a nivel físico. Después Ujú, tenemos síntomas a nivel mental, que tiene que ver con la ansiedad. La persona puede empezar a desarrollar cuadros de ansiedad, trastornos de ansiedad. También la depresión puede caer a consecuencia de este estrés crónico, de este cansancio constante, de estos problemas para dormir, puede caer en un cuadro de depresión también. También en mucha irritabilidad, lo que le produce tener constantemente conflictos con sus relaciones, ¿no? Con su familia, con sus compañeros de trabajo, ¿no? ujú. ¿Y cuáles son aquellos factores que pueden llegar a potenciar este estado? Digamos, o Y acciones que podamos tener nosotros que ayudan a potenciarlo y no nos estamos dando cuenta. por un lado tiene que ver con aquellas cuestiones, hay como dos grupos, uno que podemos hacer algo por cambiarlo y otros que no. Lo que no tiene que ver con los que no podemos cambiar y que potencian este cuadro de estrés crónico, tiene que ver con aquellos factores más ambientales, si se quiere, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy día las preocupaciones por la situación económica, problemas que uno puede tener familiares, ¿no? Situaciones de duelo, de pérdida de trabajo, esas situaciones contextuales bueno, que nos pasan a diario y no podemos hacer nada por cambiar eso que sucede. Pero hay otra parte que sí podemos hacer y que si no lo hacemos, aparece el estrés crónico y se potencia, como vos decís, se rebalsa el vaso, ¿no? Ujú, Y estos factores tienen que ver con vaciar el vaso, que tiene que ver con hacer actividad física, comer saludablemente. Si nosotros hacemos estas cosas que yo te nombro, lo que hacemos es reducir la disposición a tener estrés crónico. Y si no las hacemos, aumentamos la disposición a tener estrés crónico. claro. Dormir bien, ¿no? Cuidar la higiene del sueño, tener más o menos eh, un, un, horario de sueño que uno pueda decir, bueno, me duermo de tal hora a tal hora, cuido que sean determinada cantidad de horas, el hecho de poder hacer una pausa en el día, ¿no? De poder sentarse 2 o 3 minutos y respirar profundo, el hecho de poder poner sanos límites, poder delegar, poder pedir ayuda. Todas estas son acciones que si las hacemos nos ayuda a vaciar el vaso y evitar que el vaso rebalse. Si no las Ujú. hacemos, el vaso se rebalsa y ahí es donde aparece el estrés crónico. Que trae todos estos inconvenientes que nombrabas también de relaciones. Ahí es cuando ya quizás en la pareja o en la familia comienza a haber más discusiones por estar irritable. Entonces, también si hoy tenés efectos en tus relaciones, es también una alerta de que hay que bajar un poco. Ujú. Sí, 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 en muchos casos muchas parejas eh, llegan a estados de conflicto muy, muy, muy grandes que tienen que ver en realidad con que quizás ambas partes están pasando por esta situación de un estrés crónico, que cuando uno está estresado a este nivel, no hay posibilidad de escucha, ¿no? No, no hay posibilidad de parar, no hay posibilidad de ver las cosas con claridad. Es esta alarma, imagínate que es como una alarma que está interna, que está todo el tiempo sonando, 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 sonando. Entonces eso no te permite poder ver con claridad, tomar decisiones desde un lugar mucho más sabio, con cierta templanza,
uno está como en estado de alerta constante y desde ese lugar uno nunca puede ver con claridad y tomar decisiones de una manera consciente. Entonces es un estado de lucha constante, de lucha, de ataque, ¿no? De ataque y defensa. Entonces, desde ese lugar es que ocurren las crisis de pareja, ¿no? Y después Ujú. si uno se pone a indagar un poquito, quizás llegas a esta conclusión de que, bueno, ambos están muy estresados, ¿no? Quizás necesitan bajar, necesitan relajarse, bueno, y cuando este proceso se da, si se logra, después pueden ver las cosas de otra manera, decir, ah, sí, en realidad era porque estábamos así, no tenía que Claro, ver con un conflicto de pareja en sí, ¿no? exacto. Y entonces es importantísimo como que, no sé si la palabra es prevenir, pero ir prestando atención a todas estas señales para no llegar a este punto. Ujú. Exactamente, sí, sí, sí. Y lo bueno, la buena noticia de todo esto es que todos tenemos a disposición estas herramientas, ¿no? Estas herramientas que son las que nos ayudan a prevenir. Lo que pasa es que, como te decía al principio, a veces vivimos tan apurados que no nos damos cuenta o no nos permitimos ponerlas en práctica, ¿no? Imagínate Ujú. que yo creo que todos tenemos 2 o 3 minutos en el día, en diferentes momentos del día para decir, me siento, hago 3 respiraciones profundas y sigo. Eso ya es algo tan simple que nos cambia el estado de nuestro sistema nervioso. Me voy a dar una ducha y me relajo, ¿no? O sea, trato algo que hacemos tan en automático, ¿no? Esto de ducharnos en automático, no dejar de pensar, eh, respiro, escucho el sonido del agua, siento el calor del agua, huelo los aromas del jabón, ¿no? Algo que nos conecte con el momento presente y nos ayude a bajar esos 5, 10, 15, 20 minutos que uno puede estar en la ducha, ¿no? Algo tan simple como disfrutar un mate, ¿no? Sentarse y decir, bueno, me preparo un mate y disfruto, ¿no? 5 minutos, ¿no? Y eso ayuda un montón, parecen cosas tan simples que uno dice, esa pavada me va a ayudar Pero, a sí. bajar el estrés, pero sí, 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 Imagínate cómo bueno, si estamos hablando en la práctica diaria, ¿no? Todo el tiempo, en la práctica diaria, todos los días agradezco, todos los días me conecto, todos los días soy consciente. ujú, Entonces sí, te cambia, obviamente que uno no lo hace las 24 horas del día, pero sí en diferentes momentitos del día permitirse esto, ¿no? Y bueno, incluso ni hablar el dormir bien, comer bien, ¿no? Todas esas actividades que sabemos que son súper saludables para el cuerpo y que nos ayudan a encontrar este equilibrio. Y algo tan importante que nos cuesta hoy en día a muchas personas que es poner límites, ¿no? No sobrecargarnos con todo, no creer que podemos con todo, poder aprender a decir no y a delegar y a pedir ayuda, ¿no? sí. Tocas ahí un montón de cositas porque también el tema de delegar es muy interesante porque quién lo va a hacer mejor que yo o esa persona lo va a hacer mejor que yo. Es como la primera que aparece al momento de delegar las tareas, ¿no? Sí, O no lo va a hacer bien. Entonces está bueno ir cambiando esos patrones de pensamiento. totalmente, es todo un trabajito eh, para hacer. Y realmente, si uno se siente muy desbordado y siente que no tiene estas herramientas o que le cuesta, siempre Mm, lo más indicado es consultar con un profesional, ¿no? Una totalmente. persona que te pueda ayudar a ordenar estas ideas, que te pueda Es orientar prioridad. a ir. Me parece que el momento de que vos, si estás atravesando una situación como esta, creo que en tus listas de prioridades tendría que ser que seas acompañado por un profesional. Más Sí, allá de todos los problemas, inclusive económicos que tengas, es la prioridad. Viste que ahí tenemos como una cuestión que también hay como que rever. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un protocolo, si se quiere, o los consejos para una persona que está atravesando por un problema? ¿Cómo lo puede desmembrar? Además de empezar ya a tomar estas acciones. ¿Cómo puede ver ese problema o de qué manera lo puede llegar a esto, a verlo de manera distinta? Decir, ok, tengo este problema, hago esto y esto y esto y esto. y ahí van y depende mucho de las herramientas que la persona tenga, ¿no? Porque hay personas que son muy conscientes y que saben por dónde viene el problema, ¿no? O sea,
me sobrecargo mucho, no sé pedirle ayuda a mi pareja o no sé pedirle ayuda a mi mamá o depende de si la persona en principio puede darse cuenta por dónde se siente realmente estresada o sobrecargada, de dónde viene, como por decir, el factor más grande de estrés, ¿no? Ujú. Y de las herramientas que tenga la persona, de qué tan consciente, qué tan dispuesta esté a querer cambiarlo, porque hay personas que tienen creencias muy rígidas respecto de ciertas cosas, ¿no? Y eso lleva quizás más tiempo en un tratamiento, por ejemplo, psicológico, ¿no? Hay que ir como un poco más despacito respecto de poder flexibilizar ciertas creencias, ciertas conductas, pero si tu pregunta, a lo que va tu pregunta, yo creo que lo primero es que la persona pueda arrancar por estas acciones que fuimos nombrando Sí, y que pueda pedir ayuda profesional, ¿no? Yo creo que esas son las dos primeras pasos que tiene que dar la persona como para ayudarse a sí misma, ¿no? exacto, porque sabes que hoy al principio hablaba, decía, nosotros vamos a tender a buscar soluciones de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? De acuerdo a lo que nuestra mente puede creer que eso es una solución. Entonces, si viene Claro. otra persona y al momento de pedir ayuda, creo que también es importante esto, ¿no? Al acudir a un profesional es una persona que lo ha trabajado mucho, porque a veces se puede cometer el error de pedir consejos o ayuda a personas que están como que no han pasado, no se han superado en eso y hasta puede ser peor, ¿no? O puede hacerte sentir peor, creo yo. Entonces, como ver a quién, a quién poder pedir ayuda para que no te estreses más también, es una cuestión. Y la otra Claro. porque te abre justamente el panorama mental de posibles soluciones. Sí, porque después también se pone en juego la frustración, ¿no? O Claro. sea, si uno hace varios intentos y ves que nada te funciona, que nada te sirve, que estás siempre igual o que vas para atrás, entonces es como hay que ser muy consciente por el caminito que uno va haciendo y que esas estrategias y que esas herramientas funcionen. Por eso a veces menos es más, ¿no? O no, más vale no correr, ¿no? Ir despacio y eh, ir disfrutando de ese camino, ¿no? Como acción por acción, ver qué te sirve, qué no te sirve, como te decía hace un ratito, ver por dónde pasa tu factor de estrés quizás más grande, cuáles son las herramientas, dónde estás parada respecto de cuáles son tus creencias o qué tan flexible sos o eh, cuál es tu disposición como para poder armar, si quiere, un protocolo, como usabas vos la palabra, de intervención que sea más efectivo para esa persona, porque si no es como tirarla a la pileta sin que sepa nadar, ¿no? Y después la frustración es más grande eh, y se Ujú, va a sentir peor, ¿no? totalmente. Sabría, ¿algo más que desees agregar? ¿Algún consejo de, no sé Eh, si consejo de cierre, pero por ahí como en esto, ¿no? Decir, che, bueno, si estás pasando por acá, este, sí, yo creo que es importante que pensemos porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y que en este caso de este tema que estamos hablando, que nos atraviesa a todos, que pensemos que lo veamos como que no se trata de no estresarnos, ¿no? Como dije al principio, porque eso no es posible, no es que uno tiene que pensar en, bueno, tengo que vivir bien, estar siempre bien, sentirme bien, ser súper feliz, que nada me afecte, y no pasan por ahí, sino eh, del hecho de ser consciente que hay cosas que nos afectan, permitir, darle espacio a esas cosas, no luchar, dejar que ese vasito se vaya llenando, porque eso es normal y es parte de la vida. No podemos hacer nada porque ese vasito no se llene, pero sí estar muy atentos a cuidar que ese vaso no se rebalse, y eso sí depende de cada uno de nosotros. Eso sí depende de cada uno de nosotros, que es no caer en un estrés crónico. Estresarnos nos vamos a estresar. No se trata de no estresarse porque el estrés es parte de la vida, pero sí podemos hacer muchas cosas desde todas estas acciones que fuimos nombrando hasta consultar con un profesional por evitar
prevenir que este estrés crónico se apodere de nuestras vidas, porque sabemos que el estrés crónico después trae todas estas consecuencias. Enfermedades, ¿no? Problemas de presión, artritis, artrosis, bueno, de baja de defensa, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Ansiedad, depresión, conflictos interpersonales, un montón de cuestiones que después si no las prevenimos es más difícil aún salir de todo eso, ¿no? Tal Entonces cual. es importantísimo hacer, como vos dijiste en algún momento, mucho foco en la prevención, en tomar esta responsabilidad de nuestra vida y decir, bueno, yo con esto puedo hacer algo. Exacto. Sabri, te agradezco muchísimo. Un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo compartido hasta ahora. Que estés Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Adiós. Con nosotros es Sabrina Luna, licenciada en psicología, charlando al respecto de estrés crónico y nos brindó todas las herramientas